Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. Para el día de hoy les traigo esta bonita propuesta y es un bolso o cartera. Los materiales que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 50 gramos en dos colores. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y levantamos 35 cadenas, 1, 2, 3, 4 y así hasta completar el total. Cuando terminemos la cadena, yo les estoy mostrando con una más pequeña, contamos 1, 2, 3, 4, en el número 5 hacemos un punto alto. Cadena de separación, saltamos uno en la base, en el siguiente hacemos un punto alto. Y esto lo vamos a repetir hasta terminar todas las cadenas. Un punto alto separado por una cadena. Cuando lleguemos al final nos queda de esta forma. Levantamos 3 cadenas, hacemos lazada y giramos dentro del espacio. Sacamos hebra, estiramos una vez lazada, 2 veces lazada y 3 veces. Tomamos, pasamos por todos, dejando y ahora hacemos el punto. Una cadena de separación y repetimos en el próximo espacio lo mismo. Sacamos hebra una vez, estiramos para que nos queden todos al mismo tamaño. 2 veces. Lazada y 3 veces. Tenemos todas las hebras, tomamos lazada, pasamos por todos, pero sin cerrar y luego hacemos el punto. Cadena de separación y repetimos esto en cada uno de los espacios de la base. Cuando lleguemos al último grupo dentro del espacio, debemos terminar de la misma forma en la que comenzamos, que fue con la cadena. Vamos a hacer lazada y en la última, aquí en la esquina, hacemos un punto alto, pero lo estiramos para que alcance la altura del último grupo. Reservamos aquí la hebra porque vamos a cambiar el color. Si ustedes no quieren cambiar el color, no tienen que cortar, solamente continúan. Tomamos el siguiente color, lo colocamos y ajustamos el color amarillo. Hacemos una, 2, 3 y 4 cadenas, porque vamos a repetir la línea con la que iniciamos. Hacemos lazada, nos pasamos dentro del espacio y hacemos un punto alto. Cadena de separación, vamos dentro del espacio, hacemos punto alto. Y esto es todo lo que vamos a estar repitiendo en esta vuelta. Un punto alto separado por una cadena. Llegamos al final. Ahora tenemos una vez más la vuelta de la parte de abajo con 7 espacios, pero acuérdense que esta es la muestra pequeña. En la más grande nos va a quedar más cantidad de espacios. Ahora repetimos esta línea. Hacemos 1, 2 y 3 cadenas de altura, lazada y dentro del espacio hacemos el motivo. Sacamos hebra, estiramos, volvemos a hacer lazada, sacamos hebra y estiramos y una tercera vez. Tenemos todas las hebras, pasamos por todas, dejándola del final, hacemos el punto y cadena de separación. Ya tenemos una vez más el grupo. Vamos al siguiente, 1, 2 y 3 veces. Pasamos por todos, dejando el del final, hacemos el punto y cadena de separación. Y ya volvemos a mantener esta vuelta. Volvemos a cambiar el color cuando lleguemos al final. Repetimos la línea de color amarillo, la segunda de los puntos y así vamos a ir cambiando hasta alcanzar el tamaño deseado. Una vez completemos el tamaño deseado, unimos al final con el punto deslizado, hacemos el nudo y cortamos. Ya tenemos, en este caso tengo 2, porque es la línea pequeña y la grande, 2, 4 y 6 de color amarillo y 4 de color
naranja. Esto mide aproximadamente unos 23 centímetros de largo por unos 16 centímetros de ancho, pero cada uno va a decidir el tamaño que necesite. Hacemos dos piezas exactamente iguales y se ven igual por los dos lados, son reversibles, así que la pueden utilizar por cualquiera de los dos. Ahora vamos a hacer las piezas o la pieza donde vamos a unir. Para eso hacemos un nudo, lo ajustamos y levantamos una cadena aproximada de unos 15 puntos o dependiendo del grueso que les guste. Vamos a ir tejiendo la cadena. Cuando la completemos, en el último punto lo saltamos y hacemos un punto bajo. Siguiente, punto bajo. Y así vamos a completar cada una de las cadenas de la base. Un punto bajo en cada una. Cuando lleguemos al final, hacemos una cadena de altura, giramos y comenzamos a repetir punto sobre punto. Nada más deben de asegurarse de tejer hasta la última cadena para que no les vayan a faltar puntos y les quede torcido. Deben de contarlos y si les quedaron 14, 15, lo que les haya quedado, deben de mantenerlo hasta el final. Aquí llegamos al final, tenemos que tejer en esa cadena que está escondida. Volvemos a hacer cadena, giramos y repetimos las vueltas que necesitemos. Una vez hayamos completado el tamaño deseado, cada una de estas líneas que ven separadas son 2 vueltas de puntos bajos. Pueden contar cada uno de los puntos de la base. En los costados, por cada uno de estos puntos altos, vamos a necesitar 2 líneas de estas. Y donde está la unión, como está separado, también necesitamos 2 para que tengan un cálculo. Pero mucho más fácil es hacerlo de la siguiente forma. Tomamos un costado, medimos y marcamos hasta donde llegó. Luego el fondo y por último el costado. Así no tienen que estar contando las líneas. Además, cuando lleguen al final, no corten la hebra para si les falta o les sobra, sea fácil de arreglarlo. Ahora que ya tenemos todo esto listo, vamos a comenzar a unirlo. Como les dije, los dos son iguales, así que lo pueden unir por cualquier lado. Tomamos el primero. Hacemos un nudo en la hebra. Tomamos la esquina y en el otro lado exactamente la esquina. Ahí colocamos la hebra. Hacemos el nudo. Ahí mismo vamos a hacer un punto bajo y esta hebra la vamos a ir escondiendo. Venimos una de este lado y en la parte de atrás tenemos un punto alto. Vamos a hacer 2 puntos en el mismo lugar. Hacemos uno, tomamos una del frente que es pequeña y en la parte de atrás en el mismo porque es grande. Y hacemos otro. Tomamos uno de este lado y en la parte de atrás hacemos uno, una línea del frente que es pequeña y en el mismo lugar otro. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo puntos bajos y ya nos va quedando unido. Cuando lleguemos a la parte de abajo solamente giramos. Aquí sí hacemos punto por punto porque son cadenas. Y lo mismo con el otro costado. Cuando terminemos de armar o coser este primer lado, así es como se ve. Ahora tomamos el siguiente y hacemos lo mismo. Conectamos la hebra, vamos haciendo puntos bajos en el fondo y cuando lleguemos al final lo unimos con el punto deslizado y cortamos la hebra. Esto también lo pueden hacer con una aguja lanera o con hilo y aguja cosiéndolo si se les hace mucho más fácil. Una vez hayamos terminado de coser los dos lados, así es como se ve. Ahora vamos a hacer el borde y unir los costados hacia adentro a la vez porque si los dejamos sueltos se salen y no se ve bien. Donde terminamos con la hebra no tenemos que cortarla, solamente la pasamos a este lado, la ajustamos
y nos aseguramos de tener bien la parte de adentro. Vamos a estar tejiendo esta parte, que son los costados, con la parte del frente, todo unido. Hacemos una cadena y ahí mismo hacemos un punto. Pasamos a la próxima. Tomamos el punto de enfrente y las dos partes, la de atrás, y hacemos un punto bajo. Siguiente, tomamos la cadena enfrente y hacemos punto bajo. Y así nos van quedando unidos los dos a la vez. Cuando lleguemos al final, continuamos punto por punto, uno en la cadena del espacio y uno encima del punto. Llegamos al otro extremo, tomamos esto hacia adentro, lo unimos y luego continuamos punto sobre punto. Llegamos al final, unimos con un punto deslizado donde comenzamos para cerrar la vuelta. Hacemos una cadena de altura y ahí mismo repetimos un punto bajo. Vamos a la siguiente cadena, hacemos punto bajo y esto es todo lo que vamos a repetir, punto bajo sobre punto bajo. Llegamos al final, unimos de nuevo con punto deslizado y levantamos una tercera o hasta cuarta vuelta, dependiendo qué grueso necesiten el borde. Una vez hayamos completado 3 líneas del borde, ya lo tenemos listo. Ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer el cierre, que también se los he enseñado ya en otros videos. Pero no tienen que hacer este, pueden colocarle una cremallera, un broche, un botón o lo que ustedes gusten. Comenzamos con 2 de nuestros dedos y enrollamos aproximadamente unas 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No lo vamos a hacer demasiado apretado el nudo y retiramos nuestros dedos. Ahora comenzamos a cubrir todas las hebras con punto bajo. No tienen que contarlo, solamente van a ir colocando un punto a la par del otro hasta que cubran por completo. Llegamos al final, unimos con punto deslizado en la primera cadena para cerrar la vuelta. Levantamos 1 y 2 cadenas, hacemos lazada y en el mismo lugar sacamos hebra y hacemos un medio punto alto. Pasamos al siguiente, sacamos hebra y hacemos medio punto alto. Contando las cadenas del inicio, tenemos 4, 5 y 6. Levantamos 2 cadenas, hacemos lazada, giramos y repetimos 6 medios puntos altos. Contando las cadenas, tenemos 3, 4, 5 y en la última hasta completar los 6. Volvemos a levantar cadena y repetimos esto aproximadamente unas 6 o 7 veces o hasta que nos alcance para coserlo en este lado y cerrar en el otro. Completamos 6 vueltas, pero nos aseguramos, lo cosemos en esta parte, de que nos quede bien para cerrar en el frente. Como todas tejemos diferente, es mejor que solamente lo prueben y no tienen que contarlo. Ya que lo tenemos listo, cortamos la hebra un poco larga, la vamos a coser justo en el centro, en un lado, cualquiera de los dos porque son iguales. Y para cerrar vamos a usar una argolla más pequeña, donde tomamos solamente un dedo, enrollamos 8 veces y seguimos el mismo paso de este. Cuando lo tengamos listo, lo cosemos en el centro y una perla como decoración. Terminamos de coser la parte del frente. Ahora ya podemos cerrar, solamente tomamos la argolla, pasamos esta parte por dentro y la acomodamos. Para las asas voy a estar usando 2 cordones, ya les enseñé en otro video cómo hacerlos. O también pueden colocarle cadenas o hasta una asa de una cartera que no estén utilizando. Vamos a colocarla centrada y la vamos a coser con un par de puntadas de lana o con hilo y aguja, y lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Ya lista, es así como nos habrá quedado. La podemos combinar en diferentes tamaños y colores, tanto para usar como para regalar.
Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.